salvación se cerró por la gracia misma de Dios en Cristo. Él mismo es el autor y Él mismo es el consumador de esta fe. Y como Él tuvo la autoría y la consumación de ella, nos la dio por gracia y hoy podemos disfrutar una vida plena en Él. Usted sabe por qué Dios demanda que tú y yo demos fruto, porque ese fruto ya está asegurado en Cristo. Entonces Dios no está tirándote una frase al azar a ver qué se produce al azar. Dios está demandando de ti fruto porque el fruto ya fue asegurado en Cristo y no se espera menos que eso. No se espera menos que eso, que se manifieste lo que ya es en Cristo. No se espera menos que eso, que se manifieste lo que ya es en Cristo. Las mismas cosas, las mismas cosas, las mismas cosas y las mismas cosas de los hombres son tediosas. ¿Quién está de acuerdo conmigo esta mañana para saber si vamos por la ruta en la cual podamos participar de la comunión? Las mismas cosas de los hombres son tediosas. Si yo le pregunto a ustedes, yo creo que cada uno de ustedes estaría de acuerdo conmigo en esto. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado discursos políticos que repiten las mismas cosas y las mismas cosas y se vuelven tediosas? ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado a nosotros mismos decir mañana lo haré, mañana empezaré? O algún familiar de nosotros que le pregunta, ¿cuándo vamos a empezar a hacer ejercicio? Mañana. O vamos a ver. Y es ahí, las mismas cosas. ¿No? Hay gente que se acostumbran a pedir perdón, porque se acostumbraron a hacer del error un deporte. Te ofenden, te dañan, llegan tarde, son malos administrándose en la vida y después te piden perdón así, con simpleza. Perdón. Se acostumbraron a pedir perdón. Te deben dinero y por ahí veáis. Perdón. Las mismas cosas de los hombres son tediosas. Repita conmigo, tediosas. Hoy estamos acá en un ámbito didáctico, en un ámbito de enseñanza, de escolaridad, en donde vamos a entrar en la Escritura, donde vamos a leer un par de textos que yo sé que el Espíritu se encargará de acomodar lo espiritual a lo espiritual, pero este es el punto. Y la palabra que quiero compartirle hoy, cuando oraba el Señor esta mañana, yo sí recordaba, el Señor traía a mi mente cuando hace aproximadamente 10 años empecé a estudiar homilética, unos libros de homilética, unos manualitos de homilética en donde me enseñaban homilética mis profesores. Después pude estar en una escuela, me pasé 4 años estudiando y yo recuerdo que se enseñaban algunos principios de homilética y yo decía, bueno, quisiera compartírselo a la iglesia porque fue algo que me acompañó en mi historia de gracia, pero quisiera ponerlo en contraste con esto que hoy vamos a hablar, y es que hay un principio en la homilética y es que tú no deberías agarrar alguna situación determinada de los hermanos en la congregación o alguna circunstancia puntual para de eso desarrollar una doctrina o una enseñanza a la hora de exponer la palabra. Bueno, al menos así fue como me lo enseñaron, porque me lo enseñaron dentro de un ámbito reformado, en donde la palabra tenía que tener preeminencia, y en este caso, no someter la palabra a las circunstancias, sino la circunstancia a la palabra, en este caso. Y recuerdo que mientras leía sobre algunos profesores de homilética, que es el arte de comunicar la palabra, en este caso, así como estoy ahora en una congregación, veía cómo hay muchos ejemplos que la gente toma para hablar de verdades espirituales, pero muchas veces las verdades espirituales la gente las somete al ejemplo y no el ejemplo a la verdad espiritual. ¿Cómo nos intercambiamos ahí entre una cosa y la otra?
la idea es que cualquier cosa que nosotros vayamos a comunicar en una reunión como esta sea salido de la revelación de Cristo, sea gobernado por la palabra de Dios, en este caso escrituralmente acertado, pero sobre todas las cosas revelacionalmente acertado, para que nosotros podamos echar mano de esto y no nos vayamos con una historieta más a la casa, no nos vayamos con un cuento más a la casa, que lo podamos hacer, nos podamos reír, pero que no le podamos echar mano a esta verdad espiritual en la vida real. El Evangelio es intensamente pragmático. El Evangelio es intensamente pragmático. El Evangelio es de la vida real. Si el Evangelio que te predicaron no es para que lo vivas, no es el Evangelio, porque la fe sin obra es muerta. Vuelvo y te repito, si el Evangelio que te predicaron no es para que lo vivas, no es el Evangelio, porque la fe sin obra es muerta. Y la palabra que quiero compartir hoy, mientras pensaba en esto, yo decía, ¿cuántos años, Señor, poniéndole títulos a palabras que uno comparte, a predicaciones, cuántos años buscando ser acertados a la hora de dejarle algún pensamiento a los hermanos de manera a modo de cápsula? Y el Señor me recordaba una verdad rectora que hace algunos años atrás me gobierna, y creo que es la que me gobernará todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida esta verdad me gobernará, y es que las mismas cosas de Él son gloriosas. Vuelvo y le repito, las mismas cosas de Él son gloriosas. Si las mismas cosas de los hombres son tediosas, las mismas cosas de Él son gloriosas. Gloria a Dios. A usted y a mí nos convendría venir domingo tras domingo y cada vez que lo expongamos acá, exponernos a las mismas cosas. Y cuando le estoy diciendo las mismas cosas, yo no me estoy refiriendo al mismo versículo bíblico, no me estoy refiriendo a la misma ilustración, me estoy refiriendo a la preeminencia de Cristo. Nos convendría a ti y a mí exponernos a las mismas cosas. Mientras compartía el pastor Joel el domingo pasado, los que estuvieron y los que no estuvieron, les recuerdo, el pastor Joel de Holguín estuvo compartiendo una palabra extraordinaria acá, referente a Cristo y su preeminencia. Y mientras él compartía, yo decía, wow, me pudiera pasar todo el tiempo y pudiera regresar el domingo que viene, y el otro domingo, y el otro domingo, y el otro domingo, y seguir escuchando las mismas cosas. Cuando terminamos, me quedé mirándole y le dije, las mismas cosas. Y él lo entendió y empezó a reír, porque hace algún tiempo compartimos esta palabra ya, y nos reíamos, pero al mismo tiempo traía una profunda reflexión a nuestra vida referente a lo mucho que nosotros nos hemos vuelto presos de las obviedades. Les explico este concepto: ser preso de las obviedades dentro de la vida de fe. Ser preso de las obviedades dentro de la vida de fe es que nosotros venimos domingo tras domingo en algún punto de la vida. Bueno, los que llevamos más tiempo, como yo, que soy un ratón de templo desde pequeñito, el niño el otro día me decía, bueno, te conozco desde que eras chiquitico. Digo, wow, también, gloria a Dios. Pero el punto está en que nosotros hemos escuchado de historias bíblicas, relatos del Señor, hemos visto milagros, gente convertirse a Cristo, gente pasar de vida a muerte. Hemos visto todo eso. Pero el gran problema es que cuando nosotros no estamos cultivando esa fe, esa vida de fe, cuando no hacemos, como lo decía el apóstol Pablo a Timoteo, referente al avivar el fuego del don de Dios que hay en nosotros llegamos a un punto de frialdad, y yo no digo de estancamiento, sino de retroceso en nuestra vida, donde nos volvemos presos de las obviedades. ¿Qué es volverse preso de las obviedades? Ah, sí, eso ya yo lo vi. ¿Qué es volverse preso de las obviedades? Ah, sí, esa predicación, ya yo la escuché. ¿Qué es volverse preso de las obviedades? Ah, ese predicador, sí, yo lo conozco. Yo sé quién es. ¿Alguien quiere poner otro ejemplo? ¿Algún otro ejemplo? Ah, sí, ya lo sé.
A ver, ¿alguien más? Ese texto bíblico ya me lo leí. ¿Alguien más? Ya yo pasé eso en mi vida de fe. Hay algunos que me dicen, como me dijeron en una ocasión, tú todavía no has llegado a este nivel. Las obviedades acaban con nuestra vida de fe. Porque bajamos y rebajamos una verdad contundente de Dios, una verdad extraordinaria de Dios que puede producir algo glorioso en nuestra vida, a nuestra realidad cotidiana. La diluimos en nuestros pareceres. Escuche esto, nunca, pero nunca haga esto, o si no atentará contra su propia vida de fe. No diluya la verdad de Dios en sus pareceres. El reino de Dios no es un ambiente en donde nosotros vamos a buscar democracia. Nosotros no estamos en una reunión de demócratas, ni estamos legislando desde un concepto de democracia. La democracia déjensela a los políticos. El reino de Dios no tiene que ver con democracia. El reino de Dios tiene que ver con el totalitarismo de Dios, el único totalitarismo que no nos hace daño, que nos conviene. Porque la democracia propone varias ideas y dentro de esas ideas se llega a un consenso, se pone una mesa en donde se hacen coincidir puntos para que toda la gente gire o le vaya según el parecer popular. Pero aquí no se trata del parecer popular, porque está evidenciado en la historia, amado, que el padecer popular siempre tiende a diluir lo que es verdad. Hay una canción que dice que los políticos tenían a los raperos en persecución. Los políticos tenían a los raperos en persecución, pero al darse cuenta de que el pueblo lo que quería era vacilón, hicieron su campaña con reggaetón. Dice discúlpeme la frase tan burda dentro de una canción, y que yo se las planteé hoy, pero sí es la realidad. Mientras alguien puede darse cuenta que la mayoría le gusta de eso, gusta de ese sensacionalismo y puede aprovecharse de eso para manipular, lo hace. Por eso es que el evangelio no se trata de una democracia. Ahora usted no vino aquí a sentirse cómodo consigo mismo. Aquí usted vino a ser transformado a la medida de Cristo. Aquí, digo aquí porque es una medida de exposición de verdad de Dios, de luz de Dios, de revelación de Cristo a través de la Escritura. Pero también le puedo decir en cada ámbito que usted se pare, en donde la preeminencia de Cristo sea expresada y nuestras voluntades terminen siendo puestas de rodillas. Usted sabe por qué, porque mientras nosotros sigamos en pie con la guardia en alto, nos irá mal. Y fíjense que peor de que nos vaya mal es que no nos va a ir según el propósito de Dios. No se trata de congregaciones llenas, gritando, agitados, erizados. Creo en la manifestación del Espíritu. Creo que cuando Dios irrumpe en la vida de los hombres, incluso en lugares, en congregaciones, pueden suceder cosas extraordinarias, pero creo que lo más extraordinario que puede suceder en estos días es que la preeminencia de Cristo sea en nuestros corazones, Él creciendo y expresándose a través nuestro, amado. No hay gloria mayor que esta en los días que vivimos. ¿Quién dice amén en esto? Amén. Si usted me acompaña y repite conmigo las mismas cosas. Las mismas cosas. Las mismas cosas. ¿Sabes cuándo te cansas de escuchar las mismas cosas? Cuando te
cuando no entiendes la infinidad de las mismas cosas de Dios. Su pacto, su amor, su verdad, su gracia, su carácter. Pudiese ser lo mismo que se te habla de manera cotidiana, o pudieran ser las mismas cosas que te llevan a una medida de entendimiento eterno día a día. Quiero leer lo que dice el apóstol Pablo, Filipenses 3, Filipenses capítulo 3, me invito a Filipenses capítulo 3. Qué tremendo lo que dice el apóstol acá, y dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. ¿Qué dice? Que para el hermano de Filipo es seguro, pero para nosotros es seguro. Guardaos de los perros. Ahorita vamos a hablar a qué se refiere la figura perros en la Biblia, y puntualmente de lo que está hablando el apóstol acá. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, según el estatus judaico que tenía Pablo, dice: aunque yo también tengo que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. No escucho mucha gente leyendo la Escritura. Te invito a que traigan Biblia a reuniones como esta, traigan la aplicación. Dice: lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, y no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegaste a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Qué extraordinario. Pablo empieza hablando y diciendo que no les molesto decir las mismas cosas que para nosotros es seguro. En este caso él escribía a la iglesia de Filipo, pero para nosotros es seguro que no sean repetidas las mismas cosas. Qué tremendo ver a Pablo comenzar hablando sobre las mismas cosas y terminar
refiriéndose a que una cosa se extiende hacia adelante. El otro día alguien me dijo una frase y es que la vida hay que aprender a mirarla, hay que aprender a vivirla hacia adelante. Yo creo que es necesario que nosotros de una vez y por todas aprendamos a vivir la vida hacia adelante. Hay muchos que por más que viven el día a día y el día de hoy no se parece al de ayer, los tienen estrechamente interconectados, pero no en función de propósito, sino en función de lo atados que están a su vieja manera de vivir, a su pasado. Le damos gracias a Dios porque cada vez que Dios nos propone mirar la vida hacia adelante, nos está diciendo: vive tus días con la calidad de tu origen, no de tu pasado. Vive tus días con la calidad de tu origen, no de tu pasado. ¿Cuál es tu pasado? No importa, fue tirado a lo profundo de la mar. El tema no sería que nosotros quisiéramos retrospectiva de lo que nos pasó ayer para que en función de eso pudiésemos arreglar o no. Indiscutiblemente hay asuntos que no se pueden ignorar en función de nuestra crianza, la niñez que tuvimos, porque el alma se va formando así. El alma se va formando con las experiencias de la tierra, lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, aquello que hemos visto, aquello que nos ha hecho daño, aquello que nos ha producido experiencias muy eufóricas. ¿Cuántas experiencias tuviste en tu niñez que te marcaron de una vez y por todas? El trato de tus padres, el profesor que tuviste en la escuela, los amigos que tuviste, el abusador que te marcó para siempre. Pero en Cristo, amado, de una vez y por todas las cosas son hechas nuevas. Y cuando somos hechos nuevos en Cristo, amados, eso es una realidad que se inaugura en nuestro espíritu, pero que nuestra alma, esa que fue tocada por tantas experiencias de lo terrenal, se tiene que enterar de una vez y por todas. Esa alma se tiene que enterar de una vez y por todas. Por eso es que Pablo dice que a él no le agradó repetir las mismas cosas. Por eso es que Pedro también dice que no les cansó repetir las mismas cosas hasta que los hermanos sean confirmados en la verdad presente. Es una expresión apostólica del primer siglo, el repetir. Ustedes saben por qué se nos es necesario a nosotros ser confirmados, ser afirmados en esta verdad, porque en nuestra alma todavía nosotros tenemos ajustes, pero necesitamos de una vez y por todas ser confirmados en la realidad que ya tenemos en el espíritu. Y esta es la manera de poder ver la vida hacia adelante. Esta es la manera de poder decir: ya no tengo pasado. Esta es la manera de poder decir: ya fui resuelto de una vez y por todas en Cristo. No es una actitud positivista ni un trabajo de la mente humana, amados. Es un énfasis de la revelación y la preeminencia de Cristo en nosotros. A medida que Cristo crece en nosotros, es desplazado todo residuo de la vieja naturaleza. A medida que Cristo crece en nosotros, es desplazado todo punto de frustración en nosotros, todo punto de temor en nosotros, todo punto de ansiedad en nosotros, toda área de estrés en nosotros. A medida que Cristo crece, amados, veamos a Cristo como esa tierra prometida. Cristo es esa tierra prometida que tiene la preeminencia en nuestras vidas, en nuestro espíritu, pero nuestra alma todavía está siendo poblada por aquellos inquilinos, por aquellos ocupantes que tienen que salir de una vez y por todas. Cuando vemos en la profecía, vemos a un Israel entrando a una tierra prometida, vemos a un Israel teniendo batallas en una tierra prometida. Esto es sombra, tipo y figura de lo que sucede día a día contigo y conmigo. Hay una tierra que es Cristo
buscando expandirse en nosotros. Pero hay ocupantes ilegales en esa tierra, que son tus temores, son tus ansiedades, son tus miedos, son tus argumentos que se levantan con altivez en contra del conocimiento de Cristo. Amados, si hoy en día hay una buena batalla para librar, es una batalla interna. El diablo y sus demonios fueron expuestos de una vez y por todas en la cruz del Calvario. Si hay una buena batalla que has de librar saliendo de aquí, ahora mismo en tu mente, si hay una buena batalla que has de librar, es que de una vez y por todas tus argumentos caigan rendidos. Por eso es que vuelvo y le repito, he escuchado mucho la frase en estos días de voy a dejárselo en las manos a Dios. ¿Han escuchado esa frase? Voy a dejárselo en las manos a Dios. ¿Creen que está buena esa frase? No. Bueno, hay una cuota de verdad en esa frase, claro. ¿Cómo no dejárselo en las manos a Dios? Pero hay una cuota de, diría, como que se queda ambiguo. Amado, dejar las cosas en manos de Dios es ser obediente a Él. Vuelvo y lo repito, para que cada vez que te salga esa frase así, salga un criterio divino. Dejar las cosas en las manos de Dios es ser obediente a su voluntad. Dejar las cosas en las manos de Dios es ser obediente a su voluntad. Nosotros decimos voy a dejar las cosas en las manos de Dios, es como que el tiempo nos diga, que el tiempo decida. Es que Dios continuamente nos está hablando de esforzarnos en la gracia. Qué tremendo era Pablo decirnos que las mismas cosas, que a él no le es molesto escribir las mismas cosas, porque un apóstol en una generación sabe que las mismas cosas pueden producir cosas extraordinarias, porque no son las mismas cosas de los hombres, las mismas cosas de los hombres seguirán produciendo el mismo desastre. Los mismos discursos de los hombres siguen produciendo la misma frustración en la tierra, pero en las mismas cosas de Dios, si se revelan de una vez y por todas, terminan irrumpiendo en lo terrenal y terminan transformándolo todo. Hay tres figuras de las cuales Pablo habla, referente a las cuales nos tenemos que guardar. Nos tenemos que guardar. ¿Usted sabe por qué nos tenemos que guardar de esas figuras? No porque ellas tengan poder sobre nosotros. Nos tenemos que guardar porque suelen distraernos y terminamos enredados, distraídos del propósito de Dios. Y lo peor de estar distraídos del propósito de Dios es que nos volvemos inoperantes de su reino. Así es. Dice el apóstol, guardaos de los perros. Repita conmigo, los perros. Guardaos de los perros. Bueno, cuando el apóstol Pablo habla de guardado de los perros, ¿a qué perro se está refiriendo? A un perro que tú caminas por la calle y te va a salir. No. En la Biblia la palabra perro tiene muchas acepciones, muchas connotaciones, pero aquí específicamente le está dando una alerta a los creyentes de Filipo, puntualmente hablando, referente al gobierno romano. Referente al gobierno romano, se le llamaba perros en el argot popular a los soldados romanos y a todo el sistema político de Roma, a todo el sistema de Nerón y a todo el sistema que controlaba el mundo en este entonces. Guardaos de los perros, guardaos de los perros. Esta figura es muy importante que podamos entenderla, porque los sistemas políticos, los sistemas de gobierno sin Dios terminan replicando la imagen de un perro. Un perro que aprovecha para cazar a la presa. No se imaginen que en este tiempo Pablo estaba presentando la idea del perro doméstico. Pablo aquí no está presentando la idea del perro doméstico, está presentando la idea del perro salvaje.
En este momento se está presentando la idea del perro que aprovecha el momento para morder. ¿Alguno de los que está acá le ha mordido un perro? Levanta la mano y dice si hay alguien que le ha mordido un perro. ¿Cómo les mordió? ¿Le mordió así de repente o le mordió a traición? En mi caso a mí me mordió a traición. Me salió así. Ese perro que te deja entrar a la casa, no sé si han visto, ese perro que te deja entrar a la casa y el dueño te dice, él no muerde. A la hora de la salida. A la hora de la salida. Ese perro que te deja entrar a la casa, tú lo ves, tú te mantienes chequeándolo todo el tiempo. No es un perro muy grande, incluso que dé mucho susto, pero te mantienes chequeándolo y a la hora de la salida viene y te hace. ¿Ah? Y te dio la mordida. Guardado de los perros, amados. Guardarse de los perros no es que nosotros ahora andemos teniéndole miedo a los sistemas de gobierno humano. Guardarse de los perros es la palabra guardar tiene la misma connotación que cuando se la da a nuestro Señor, referente a que nosotros no nos enredemos en ese pensamiento, a que nosotros no caigamos en eso, a que nosotros seamos sabios y sagaces para no terminar siendo mordidos por los perros. Ser mordidos por los perros tiene que ver cuando muchas veces nosotros nos metemos en asuntos. Después Pablo habla también en otras cartas sobre creyentes metiéndose en asuntos legales y siendo juzgados por los perros o por el sistema judicial del mundo. Cuando nosotros tenemos una ley más alta y tenemos una justicia más alta, no es necesario ir a participar de esos sistemas de justicia del mundo cuando nosotros tenemos los estándares más elevados de justicia en Cristo. Guardado de los perros, amado. Si usted se pone a ahondar en esta expresión, se dará cuenta que ser guardado de los perros tiene que ver incluso con la sabiduría con la que nosotros nos comportemos en estos días, con la inteligencia que nosotros nos comportemos en estos días. Digo la sabiduría y la inteligencia con la que nos comportemos en estos días, porque los creyentes en este siglo, en este momento en el que el apóstol le hablaba, necesitaban comportarse con un nivel de sabiduría y pericia a la hora de vivir sus días, que son los mismos que necesitamos nosotros hoy vivir. En donde había un mundo que no tenía el nivel de desarrollo que nosotros tenemos hoy, pero era un mundo que seguía configurando y sigue configurando en contra de la verdad. Los cristianos en el primer siglo, hablaba con mi hermano Saúl el otro día, nos encontrábamos y no hacíamos nada más que compartir de la verdad de Dios. Muchas veces nosotros vemos el Evangelio con una liviandad y la práctica de nuestra fe con una liviandad. Los cristianos en los primeros siglos los empalaban. Ser empalado era que les ponían un palo y los atravesaban completamente y los dejaban colgando. Después que los empalaban, los utilizaban como antorchas para alumbrar la ciudad. Y cuando la gente iba caminando, la luz de la ciudad no era una lámpara LED. La luz de la ciudad no era una lámpara LED. Te digo más, esa gente en ese tiempo prefería que hubiera apagón, porque si había luz era porque los creyentes habían sido empalados. Y mientras iban caminando, los cuerpos ardían. Miren una sola frase, cómo la amplificamos así, la abrimos así, le hacemos zoom y podemos ver todo lo que implica guardarse de los perros. Guardaos de los malos obreros. Yo creo que aquí, en estas tres expresiones de Pablo, yo creo que esta es la que más simple parecería, pero la que más nos enreda a cada uno de nosotros. Porque dijo alguien en alguna ocasión que contra un mundo hostil
Mayormente los cristianos siempre buscan unirse. De hecho, las iglesias subterráneas en varios de los países en donde el evangelio es perseguido contra la hostilidad del mundo, lo que hacen los hijos de Dios es unirse. ¿Sabe? Ahí no hay tiempo para estar debatiendo. Ay, ¿qué tipo de música a ti te gustan las alabanzas? No, yo voy a la iglesia en la que tocan merengue porque a mí no me gusta el pop rock ese que tocan en la otra. En esa tontería, en esas trivialidades, ahí no hay tiempo para eso. Ahí lo que hay tiempo es para una sola cosa, ser uno en Cristo. Esos países que no son pocos y que ahora mismo muchos hermanos nuestros están orando por estos países y también les invito a que ore por sus hermanos perseguidos en el mundo entero. Hacer vida de fe, hacer vida de común unión. Aun cuando es perverso la configuración del mundo y la hostilidad del mundo, no es tan complejo participar. ¿Por qué razón? Porque hace mucho más daño muchas veces un mundo amigable que un mundo hostil. Vuelvo y le repito la frase: muchas veces hace más daño un mundo amigable que un mundo hostil. Usted sabe por qué, porque cuando usted identifica la hostilidad, usted se aparta de ella. Pero muchas veces en ese mundo amigable, nosotros no podemos muchas veces identificar claramente cuál es la verdad. Por eso es que tú llegas a donde hay alguien y te dice: no, yo soy cristiano. Miren, de los más grandes estafadores en la historia han sido cristianos. De nombre. No realmente renacido por Dios. ¿Usted sabe cuántas historias de pastores estafadores yo he escuchado en mi vida? Desde que yo nací. De gente que hicieron y deshacieron. Aquí en esta ciudad, pastores violadores. ¿Te has escuchado algo así? Sí. Pastores violadores. Yo he escuchado, no una, varias historias. Y por ahí para allá le pudiera contar muchísimas cosas. Usted sabe que cuando el mundo se te vuelve amigable, ahí tú tienes que considerarlo profundamente. Miren, hoy en la mañana leía el Evangelio de Juan, cuando Jesús estaba hablando de su unidad con el Padre, y a medida que Jesús iba intensificando su mensaje, se juntaban más para matarlo. ¿Por qué? Porque a medida que él subía el estándar, el mundo lo rechazaba más y lo rechazaba más y lo rechazaba más y lo rechazaba más. Pero el problema del mundo amigable es que diluye la verdad con una facilidad tremenda. En las religiones politeístas, cuando los misioneros, amigos misioneros, me han contado que cuando han ido a predicar a un país en donde son religiones politeístas que tienen panteones de dioses de hasta 300 y pico de dioses, 3000 y pico de dioses, de todo tipo de dioses, tiene dioses para todo. Si Cuba fuera una cuna de religión politeísta, a lo mejor tuviera el dios del apagón o el dios de la libreta, no sé ni historia esa, pero miren, dicen que cuando tú llegas y tú le presentas a Jesús, tú le dices: bueno, vengo a hablarte de Jesús. Mientras tú le dices: vengo a hablarte de Jesús, ellos dicen: oh, ok, otro Dios más, para aquí, para el panteón. Así como Pablo cuando llegó dijo: miren, ustedes que tienen esto aquí preparado, dice al Dios no conocido, tienen la tarja aquí preparada, dice al Dios no conocido. Así mismo, amados, en este caso ellos te dicen: bueno, ven, otro Dios. El problema en la India, se lo digo porque no sé cuántos recuerdan al hermano Esteban Briones, el hermano de Chile que vino y predicó acá, no sé si lo recuerdan. Él hace poco fue a la India a predicar. Todo está bien hasta que tú no le digas: Jesucristo es el único Dios, mediador entre Dios y los hombres, el único mediador.
el único Dios verdadero. Oigan, ahí es donde empiezan las persecuciones. Ahí es donde la India se ha quemado congregaciones completas. ¿Por qué? Porque les tumba toda la carpa politeísta de religión. Se las tumba. Porque el Evangelio tiene que ver con la preeminencia de Cristo, amados. No hay otro Evangelio que no sea este. Cristo, Cristo, Cristo. No hay otro Evangelio que no sea Cristo, Cristo crucificado, amado. Decía Pablo, me propuse no saber otra cosa que a Cristo y a este crucificado. Ese es el Evangelio que nosotros predicamos hoy. Hablar de Cristo crucificado, de Cristo sepultado y Cristo resucitado. Ese Cristo que resucitó para habitar en nuestros corazones, que está sentado a la diestra de Dios Padre, pero de manera mística, por el Espíritu de gracia que habita en nosotros, podemos decir que su cuerpo hoy está aquí. Miren que tienes a tu lado y te formas parte de su cuerpo. Formo parte de su cuerpo. Formamos parte de su cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Malos obreros, gente que no ejecuta bien la obra. Malos obreros, gente que no dispara al blanco, gente que te fracciona el Evangelio. Amado, ¿ustedes creen que Cristo salva? Yo creo que Cristo salva. ¿Ustedes creen que Cristo liberta? Yo creo que Cristo liberta. ¿Ustedes creen que Cristo sana? Yo creo que Cristo sana. Pero no nos quedemos con una sola frase de esta, haciendo el eslogan. Entendamos que el Evangelio es la realidad absoluta y completa de Dios en Cristo. Que Dios no solamente quiere sanarte, no solamente quiere salvarte, no se trata de eso. Se trata de que de una vez y por todas tú conozcas toda la expansión de Cristo en Dios. Que se trata de que tú de una vez y por todas seas mudado en tu ser para tener una nueva naturaleza en Él, para que puedas renacer en ese Dios eterno, ese Dios glorioso, y que de una vez y por todas sepas que Dios nos dio a Cristo y en Él todas las cosas. Malos obreros. Los malos obreros siempre te presentarán un evangelio incompleto. Los malos obreros siempre te subsidiarán la fe. ¿Sabes lo que es una fe subsidiada? ¿Sabes lo que es una fe subsidiada? Una fe subsidiada es: vengo el domingo para que me oren. Vengo el domingo para que me impongan la mano. Una fe subsidiada es: yo no puedo pedirle consejo a nadie en la iglesia que al pastor. ¿Acaso el consejo de Dios no está repartido en todos sus santos fieles? Una fe subsidiada es: yo solamente le ofrendaré y le diezmaré a una sola persona, solamente honraré a una sola persona. Volvemos al punto de la obviedad de ahorita. Si el pastor no predica, la palabra no la considero trascendente, importante. Si aquel ministro no va, no. Una fe subsidiada, ustedes saben qué es: hacerte dependiente de un hombre. Pero no que conozcas a Dios. El otro día escuchaba a alguien que decía: cuando invites al profeta a la casa, no te quedes con el profeta, quédate con el reino que te va a traer, que te va a manifestar el profeta. Cuando invites al maestro a casa, no te quedes con el maestro, quédate con la enseñanza que te va a traer el maestro. Y así sucesivamente, amados, porque nosotros nos hemos casado con la gente, pero no con la realidad que gobierna. Así es. Es así, amado, dolorosamente, y nos ha hecho tanto daño. Malos obreros, gente inmadura dirigiendo la grey del Señor. Por eso es que ya nosotros se nos cayeron las escamas en función de eso, amado. Y no se trata de que se pare aquí, amado. No se trata de que se pare aquí. Se trata de que tenga estatura espiritual para yo poder comer de Cristo en ellos.
Amados, les recomiendo, es una recomendación espiritual, es una invitación espiritual que le hago esta mañana. Identifique figuras de autoridad en su vida, gente a la que usted pueda hacer vínculo. Lo he repetido 10,000 veces y lo repetiré 10,000 veces porque no me gravoso repetir las mismas cosas. La calidad de nuestra vida responde a la calidad de nuestros vínculos. La calidad de nuestra vida responde a la calidad de nuestros vínculos. Primeramente, el vínculo con Dios que fue restaurado en Cristo. Y en segundo lugar, la gente con la que andamos. Primeramente, la gente con la que te casaste. Yo he visto gente muy activa de soltero. Se casó con una persona muy inactiva y ya, se apagaron los dos. Pero ¿es así? De soltero, el tipo más chévere. Tengo un amigo que es la jarana andando. Vive jaraneando, haciendo chistes. Y cuando anda con las cosas así. Muchos de los que estamos aquí lo conocen. ¿En serio? Y ahí es cuando me meto con él. La calidad de nuestros vínculos. Y en tercer lugar, nuestras amistades. ¿Con quién me reúno? ¿Tú quieres ver la calidad de la amistad que tienes? Hoy, dedica tiempo a conversar con esa persona y mientras hablas, escucha cuáles son sus motivaciones, las motivaciones de su corazón. Escucha cuáles son las conversaciones que gobiernan. Yo no pretendo que la gente sea unos teológicos hablando conmigo, porque muchas veces que ese es el contexto. Me he dedicado la vida entera a estudiar la Biblia y de eso es lo que más pudiéramos hablar. Pero escuche esto, amado. No se trata de eso. Pero si lo que gobierna tu vida es conversaciones triviales, materialismo, si no hay un corazón de un amigo pensando en tu vida, pensando en tu corazón, amado, esa amistad está defectuosa. Malos obreros. Cuando hablamos de malos obreros, nosotros pensamos que solamente son gente ordenada dentro del área religiosa, hablando. Guardarse de los malos obreros es también guardarse de nosotros, no ejecutar el propósito de Dios. Porque cada uno de nosotros, Dios nos ha hecho obreros de su mies. La mies es mucha, los obreros son pocos. Ustedes saben por qué los obreros son pocos, porque pocos se disponen a de una vez y por todas tomar la vida de fe como una causa, vivir en el propósito eterno del Padre, andar y administrar según Dios administra. Cuidado con esa amistad, con los sistemas. Y tercero, guardaos de los mutiladores del cuerpo. En este caso nosotros no tenemos ese problema de manera puntual, ya que, digo de manera puntual porque si hay 2 o 3 locos que andan por ahí, andan 2 o 3 locos por ahí, pero de manera puntual nosotros, es bien difícil que alguien se aparezca en tu casa y te diga, bueno, te propongo, a los varones en este caso, te propongo que te conviertas a mi fe y que te circuncides. Digo que andan 2 o 3 locos por ahí porque hay varias gente judaizando hoy en día, se ha hecho tendencia el judaizar. Esos mutiladores del cuerpo, en este caso, eran los judaicos que se aprovechaban de que Pablo había predicado el evangelio en algunas regiones y ellos decían, bueno, ya como hay una congregación creada, la congregación que ellos no habían podido crear, entonces aprovechaban que Pablo ya la había creado para venir a predicar su doctrina. Esto se me parece a muchas veces cuando se condicionan eventos, actividades dentro del ámbito de fe donde se reúne mucha gente y la gente que nunca figuró en frente al liderazgo, en esto, quiere popular y quiere que la gente lo vea y le conozca y dice, oye, no hay posibilidad de estar por ahí. Mutiladores del cuerpo. Él le explica un poco y desarrolla un poco esto y es cuando dice, porque nosotros
porque nosotros somos la circuncisión. Miren, la marca somos nosotros. Ahora usted no necesita que nadie ponga el cuchillo en prepucio para que lo marque físicamente. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Miren, ¿quiénes tienen la marca del pacto? ¿Quiénes son los que tienen la marca del pacto? Los que en espíritu sirven a Dios. Anteriormente, la marca del pacto eran los que estaban circuncidados, eran los que habían sido circuncidados al octavo día. Desde bebé se les cortaba el prepucio para que fuera una marca del pacto de Dios con el hombre, para que fueran ese pueblo elegido por Dios, marcado por Dios. En este pacto nosotros somos la circuncisión. Usted no necesita que nadie le marque. Usted no necesita hacer ningún ritual para acercarse a Dios, porque Dios de una vez y por todas restableció el vínculo perfecto, la comunión, la reconciliación, la tenemos en Cristo. Anteriormente el pueblo hacía señal visible de pacto, en este caso la circuncisión, con el fin de que se supiera que era el pueblo de Dios. Hoy tú y yo somos el pueblo de Dios por la realidad que tenemos en Cristo. Los que en espíritu servimos a Dios somos la circuncisión. Nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿En qué nos gloriamos los hijos de Dios? No escuché. ¿En qué nos gloriamos los hijos de Dios? En tus buenas acciones, en tus buenas obras, en lo bueno que has sido, en la mucha Biblia que has leído, en los muchos estudios que has tenido, en los muchos años que llevas en una congregación, en la mucha revelación que portas. No, nos gloriamos en una sola persona, en una sola realidad, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No es el aval que tú me vas a presentar como ministro. No, yo tengo el aval de que he hecho esto. Ese aval, Pablo lo sigue desarrollando y vamos a seguir leyendo. Dice, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No fue por carne ni sangre para que nadie se gloríe, amado. Esto no es por carne ni sangre. Nosotros no fuimos engendrados ni en carne ni sangre. Cuando se habla de carne en la Biblia se habla de voluntad humana. Nosotros no tenemos una vida engendrada en voluntad humana. Esta vida que se nos ha dado ha sido una vida engendrada en el Espíritu. No es nacida de voluntad humana. Por eso es que no se sustenta, no se administra y no progresa en voluntad humana. Por eso es que hay veces que tú ves a gente tocando asuntos de fe desde una administración humana y no progresa en ello. Y dice, bueno, yo quiero ser evangelista. Yo he conocido evangelistas, 10.000 evangelistas. Yo quiero ser pastor, 10.000 pastores, profetas, apóstoles, lo he conocido, pero han tratado de administrar esos nombres en una administración humana. En una administración humana nada de lo divino progresa. Es como que ahora usted trate de sembrar aquí en asfalto, trate de hacer una hortaliza. Imagínese que ahora algún hermano venga y me diga, bueno, hermano, tuve una revelación del Señor. Para el domingo que viene aquí vamos a hacer una hortaliza. Ahora con todo el problema alimenticio que hay en el país, nosotros vamos a dar la solución. Vamos a sembrar una hortaliza aquí en el patio. ¿Ustedes qué creen? Sería una locura, ¿verdad? Sí, en forma de cruz. Y bueno, si alguien quisiera que esa idea progresara, lo primero que tendría que decir es: rompe el asfalto. Rompe el asfalto, de lo contrario, la hortaliza no va a poder ser sembrada. Asimismo, la carne fue rota de una vez por todas. De lo contrario, la vida de fe no iba a poder ser sembrada y dar fruto, y no iba a poder ser administrada. Por eso fue que la carne fue rota de una vez por todas en el cuerpo mortal de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros resucitáramos en Él. La carne fue rota de una vez y por todas. Voluntades humanas murieron en Cristo, porque Él dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
voluntades humanas murieron en Cristo. De una vez y por todas pasemos por la cruz. De una vez y por todas reconozcamos la cruz. De una vez y por todas tomemos la cruz. Tomemos la cruz. Y entonces Pablo empieza a hablar de que él tiene de qué gloriarse, como ahorita leíamos. Pero termina diciendo, cuando habla de todas estas cosas, que él era irreprensible y que todo de lo que formaba en cuanto a la escuela del pensamiento farisaica, en cuanto a todos los rituales que había hecho, dice, pero cuantas cosas que eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Lo que era ganancia se convierte en pérdida. Lo que era pérdida se convierte en ganancia. Para los hijos de Dios, lo que era ganancia se convierte en pérdida. Lo que era pérdida se convierte en ganancia. Porque el mundo está al revés de cómo se configura el mundo espiritual y de cómo nosotros hoy vemos la vida de fe. Hay gente que piensa que para ti es pérdida pedir perdón. Te digo, para Cristo constituye ganancia. Hay gente que para ti piensa que es pérdida, que seas humilde, que te humilles en estos días, que seas manso en estos días. Hay gente que dice, tú eres un tonto. Y esa bobería, chico. ¿Por qué anda a actuar así? Si te dio más dinero a la hora de pagarte, ¿por qué le devolviste el dinero? ¿Por qué no te lo cogiste? Tú eres tonto. A lo mejor después tú eres el que tienes que pagarle a él y te va a hacer lo mismo. Para el mundo es pérdida, para mí es ganancia. Y eso lo estoy llevando a la administración de nuestros días, a la administración de nuestra vida, en lo cotidiano, pero sobre todas las cosas, en la vida de fe y en Cristo gobernando en nosotros. Ustedes saben por qué, porque en estos días te verás presente, se te presentarán escenarios en donde serán escenarios de pérdida, humanamente hablando, pero en el reino constituirán escenarios de ganancia. Humanamente hablando, has tenido escenarios de pérdida en esta última temporada. Para Dios constituyen escenarios de ganancia. Humanamente hablando, has tenido escenarios de pérdida, pero para Dios constituyen escenarios de ganancia. Pablo lo vio así. Pablo había tenido como pérdida muchas cosas: su renombre, su reputación, su pensamiento. En la escuela en la que había sido instruido, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido pensamientos bien trillados, bien elaborados, planes bien hechos? Pablo tuvo que renunciar a su propia agenda, a sus planes bien hechos, pero para el Señor constituye ganancia. Porque cuando Pablo abrazó la fe en Cristo, no se piensen que Pablo se paró como mayormente los artistas hoy en día cuando abrazan la fe en Cristo. Hacen muy popular los videos en las redes sociales los artistas y dicen, bueno, yo antes me sentía mal, me sentía vacío y ahora me siento bien y me siento lleno. No se imaginen que Pablo dijo expresiones como esa. Pablo, en el momento exacto que vio a Cristo, Pablo en ese momento fue metido en una trituradora. Pablo no fue que dijo, antes me sentía mal, ahora me siento súper chévere. No, Pablo fue metido en una trituradora. Y si usted no me lo cree, léase la Biblia. Léase la Biblia para que vea las prisiones en las que tuvo Pablo. Léase la Biblia para que vea los azotes que recibió Pablo. Léase la Biblia para que usted vea todo lo que llevó consigo una revelación, amado, porque mientras más densa es la revelación del Espíritu en nuestro interior, más denso se levanta la oposición en nuestro exterior. Ahora no estoy haciendo apología de la miseria, apología del sufrimiento, pero te tengo que decir algo: no te acostumbres a que el mundo te ande aplaudiendo en todo. Es necesario que en estos días haya confrontaciones, que nosotros alcemos nuestra voz y haya confrontaciones. El mundo no te va a aplaudir en todo. No esperes que el mundo te aplaude en todo. Si el mundo te está aplaudiendo en todo, te tengo que decir algo: hay algún asunto desajustado en tu fe.